Buenas, vamos a ver un fragmento de un vídeo sobre este tema del miedo a la emoción. Pertenece a esto que tenemos delante, afrontar mi miedo a la emoción, una sesión del 2016 de preguntas y respuestas, y iremos viendo más adelante, quizás sobre todo al final, para completar los puntos del esquema que proponen, que son ilustrados aquí muy bien, y vamos a deshacer algunos entuertos por ahí, espero. Y últimamente, antes de empezar, pues estoy poniendo algunos audios nuevos que enlazo ahí en la página en unplandivino.net, como por ejemplo aquí vemos, sobre los esquemas de estos años, de este año del 2016 y cosas así. Entonces, I am wondering if I don't go to my rage. aquí dice que ella, que me pregunto si es que si no entro a mi rabia With either parents, con mis padres, because when I do start, it's so porque cuando empiezo hateful. I'm scared to feel es tan lleno de odio, eso está tan lleno de odio que estoy asustada that bad. de sentir eso tan malo, ¿no? De sentir así de mal. Yeah, most of you have, I feel most of you have a Sí, siento que la mayoría de vosotros tenéis severe problem with experiencing an overwhelming emotion of any un severo problema a la hora de experimentar una emoción abrumadora kind, de cualquier tipo, like rage included, incluida la rabia, claro. right? But rage, shame, sadness, fear, Pero todas estas también, ¿no? La vergüenza, tristeza, miedo, terror. terror. Most of you have a cut-off limit, is what I'd call it. La mayoría tenéis como un tope ahí, así es como lo llamaría. You know, like a speedometer limiter, you know. Como un velocímetro ahí. So imagine you know, it's like a cruise control. You get to... Es como si fuera un control de crucero también, ¿no? Está varias cosas, ¿no? El control de crucero es más que un velocímetro, es el tope ese que ponemos en los coches. Hay un botón para que no vayan más de una velocidad y esas cosas. A certain point beyond that feels a bit Un control para... too much. A partir de ese punto en donde está el control, pues sientes que es un poco demasiado ya. You put it back to, you set it at a certain point and you don't go. Así que te retraes, digamos, Go beyond that with any of your y no vas más allá de ahí en un cierto punto. emotions. Con tus emociones estamos hablando, claro. Unfortunately, without going beyond that, you won't get to the depth. Pero desafortunadamente, si no vas más allá de eso, of what's going on. No vas a entrar en las profundidades de lo que está pasando. No vas a llegar a tocar, o sea, no vas a alcanzar esa intensidad. So So that's a choice, though. No obstante, es una elección, dice ahí Jesús. yeah. Sorry. So because I see hate, so I judge it so badly. Entonces, como yo veo el odio y lo juzgo tanto, I mean, it is awful. I mean, o sea, quiero decir, es horrible, ¿no? you know, my question Ya is sabes, entonces mi pregunta is hate like the most negative, rageful emotion you ¿acaso es el odio la emoción rabiosa, negativa, can experience? más negativa que puedas experimentar de ese tipo? You're trying to quantify or qualify an emotion, which is Y fíjate, insisto, de nuevo intentas cuantificar o calificar una emoción. actually the reason why you judge it, rather than Y eso es en realidad la razón por la que la juzgas, just experience it. If en vez de simplemente experimentarla. it's in you, why not just choose to experience it without Porque si está en ti, ¿por qué no simplemente elegir experimentarla harming anybody with it? sin dañar a nadie con ella? Yeah. Okay. What Okay.
Why do you need to know O sea, ¿por qué necesitas saber how destructive it is? You already know, cuán destructiva es? don't you? Ya lo sabes, ¿no? How destructive it is. Like, Lo destructiva que es. why do you need to go ahead and even judge it further? ¿Por qué necesitas seguir, o sea, ir más allá e incluso juzgarla más? Like, to me, it's almost like saying to myself, before Como que para mí decirse eso es como decirse a uno mismo, I begin to feel the emotion, I say, that es como antes de sentir una emoción decirse, emotion so bad, that esta emoción es tan mala emotion means I'm so bad y significa que soy tan malo that o tan mala that I can't let myself feel it. que no me puedo permitir sentirla. Yeah, it led to another question that I Y eso conducía a otra pregunta had. Can I just stop there? que yo tenía y él le dice que se pare un momento si puede, si le importa, porque quiere hablar un poco más de lo que acabamos de hablar. The question first. I want to say a bit more though on that subject. What I notice a lot happening is that there is this association, and isn't it Lo que noto que sucede mucho es que se da esta asociación. interesting how Es interesante acaso cómo many times now we're coming up muchas veces ya, o sea, están conversando, ¿no? Estos encuentros, ¿cuántas veces with how we associate certain nos las vemos con este tema de cómo asociamos things with other things, and because of entre sí ciertas cosas these linkages, y debido a estos enlaces, we don't allow ourselves to process emotion, right? debido a estos enlaces no nos permitimos procesar emoción. But there are so many internal associations that we have Y hay muchas de estas asociaciones internas, emotionally that cause emocionalmente hablando, us to shut down the process of que nos hacen apagar el proceso feeling emotion. de sentir emoción. You know, obviously, when we judge an emotion, Obviamente cuando juzgamos una emoción, we've already got a very negative viewpoint of having ya hemos alcanzado ahí, ya tenemos un punto de vista muy negativo the emotion, right? del hecho de tener la emoción sobre ese hecho. So let's Y eso es lo que está pintando aquí, en una pelotilla, el juzgar. Y aquí pues esa negatividad que es como si lo proyectáramos con una flecha a lo que vamos a pintar ahí en otra pelota, que es la emoción. whatever the emotion is. Let's say this Cualesquiera que sean las emociones, ¿no? Digamos que esta emotion is rage or hatred, es rabia o odio. Va a pintar al final el odio, right? Which we feel is a very negative emotion. So la cual sentimos que es muy negativa. we judge the emotion. Now, Así que la juzgamos. in the process of judging the emotion, Y en el proceso de juzgarla, you're really just saying you shouldn't en realidad estás diciendo simplemente have it, que no deberías tenerla. aren't you? No, no es así. You're really just saying it shouldn't be there. Estás realmente diciendo simplemente eso. No debería estar ahí. But what's the truth? Pero ¿cuál es la verdad? It's there. Ya está ahí. So can you see the problem with judgment is that you're Podéis ver como el problema con el juicio es que basically telling yourself something con él básicamente os estáis diciendo shouldn't be there que algo no debería estar ahí when it's already there. cuando ya lo está. Now, if it's already there, Entonces, si ya lo está, is judging it going to release it? ¿acaso juzgarlo va a liberarlo? No. No. So having a negative viewpoint towards an emotion Así que eso de tener un punto de vista negativo hacia una emoción is not going to help its release. no va a ayudar a liberarla. It's only going to cause you to lock it up even further. Solo os va a provocar que la bloqueéis incluso más. And the problem with locking it Y el problema con eso, con encerrarla y más todavía, up even further, is that it then defines the rest of your life. es que entonces luego determina el resto de vuestras vidas. So, in other words, you start acting upon the hatred. En otras palabras, empiezas a actuar en base a ese odio. Right? That's worse, isn't it? Y eso es peor, ¿no? ¿Verdad? Having it. Es peor que tenerlo. If you're going to judge anything, Pues si vas a juzgar alguna cosa, judge the action upon the emotion rather juzga antes la acción que haces en base a esa emoción en vez than the emotion itself, right? de juzgar la emoción en sí misma. Right?
If you're going to judge something, O sea, de juzgar algo, instead of judging having o the sea, en vez de juzgar, emotion, tener la emoción, you'd be far better off judging the sería mucho mejor para ti fact that you've acted upon it. juzgar el hecho de haber actuado en base a ella. You follow? It's far better to not act upon an emotion and feel it than O sea, es mucho mejor no actuar en base a una emoción y sentirla it is to not feel the emotion and act upon que no sentirla it. y actuar en base a ella. Right? But what I see many of you doing is judging Pero lo que veo que muchos hacéis es the emotion, and then lo que juzgáis la emoción y luego, and behold, oh sorpresa, irónicamente, oh, what happens? ¿qué sucede? Situation gets triggered Hay una situación que se ve detonada, una situación se ve activada y and hatred projected at somebody, se proyecta el odio hacia alguien. right? It's projected at somebody. So the poor person now Y entonces la pobre persona, ahora esa pobre persona, por así decirlo, y pinta aquí un monigote simplemente, is hated, feels es odiado hatred from you. If y esa persona se siente odiada desde ti, they're open to por ti. feeling the emotion, they'll Están abiertas, esa persona si está abierta a sentir esa emoción, absorb that. si está abierta a sentir esa emoción, la absorberá. When the choice could have been to not judge it and Cuando la elección podría haber sido no juzgar la emoción, therefore feel it, por lo tanto sentirla, and if you felt it, then it y si la sintieras, wouldn't have been dumped on another person, entonces no habría sido arrojada sobre otro, which is the actual problem with that que es en realidad el problema efectivo having with the emotion. con la emoción. It's not having the emotion O that's sea, el problema no es tener la emoción, the problem. Is that what happens when you deny it, right? When el problema es lo que sucede cuando la niegas you try to shut it down. y la intentas apagar. That's what the problem really is. Hay un apartado que ahora vamos a ver con una parte del texto, como he dicho antes, sobre este tema. Precisamente en el esquema está en unas líneas, pues invitado a que pensemos sobre esto, a que sintamos sobre este tema de que el problema no son las emociones y creemos que sí, y eso es lo que nos va condenando a repetir acciones más o menos, lo que llamamos inconscientemente, ¿no? Pero que es como vemos la dinámica es esta, ¿no? It's from a love perspective. Entonces, desde una perspectiva del amor, este es el problema en realidad. So can you see every time O sea, como veis, el problema, y lo vamos a ver, es como esa falta de amor en nuestras acciones, esas proyecciones que son pecado. O sea, pecado porque técnicamente nos degradamos más. Ya no solo estamos reteniendo la emoción, sino que encima con ella estamos machacando a otros. O sea, porque si nos machacamos a nosotros mismos, por ejemplo, también es muy malo. O machacamos el medio ambiente, bueno, pues no es tan malo, aunque también es muy malo, pero no es tan malo como machacar a otra persona. Pero los problemas son eso, relativos al amor y la verdad. Y no, el problema no es la emoción en sí misma. Porque ahora vamos a dibujar de nuevo. ¿Qué es esto de estar abierto a sentir una emoción y entonces absorberla? Vamos a ver un planteamiento que a veces hemos esbozado o que parece que se deriva de forma natural de cosas que hemos visto con Jesús, ¿no? Vamos a pintarlo un momento dentro de un rato. Entonces, you judge emotion, sí que podéis ver que cada vez que juzgas la emoción, every time you're afraid of it or you judge o sea, cada vez que tienes miedo de ella an emotion, o juzgas una emoción, porque fijaros, tener miedo de ella ya es como una especie de juicio. En realidad el miedo muchas veces nos va a decir en este año nos estaba a veces avisando de que a veces le llamamos miedo, pero en realidad es enfado. O sea, enfado por tener que sentir algo. Es que de hecho es que el miedo lo podríamos siempre categorizar así prácticamente. Por eso lo tuvimos que ver en algunos audios como un miedo-juicio en base a lo que hemos visto en talleres de Jesús, ¿no? Miedo-juicio, juicio-miedo. No se sabe muy bien qué está antes, ahí el huevo o la gallina, porque siempre es... nuestros miedos los hemos aprendido de personas que juzgaban lo que tenían dentro del alma en ese momento, no eran humildes, los adultos, las madres, los padres, abuelos, abuelas, todos. Nadie es humilde realmente con sus emociones. Desde pequeños aprendemos así la fachada y está toda llena
de estos miedos, juicios. What you're Entonces, doing by choice, time you're afraid of it or you judge an emotion, what you're doing by choice con eso lo que estás haciendo por elección propia is you're now consigning yourself es que ahora te estás limitando, te estás confinando a ti misma, to the inevitability a ti mismo, a la inevitabilidad of acting upon it. de actuar en base a ella. Es inevitable, va a ser inevitable actuar en base a ella. It's inevitable. It's Es inevitable, in you, está en ti and you've judged it. You're trying to shut it down. Now y la has juzgado e intentas apagarla, pero ahora you're highly ahí altamente, ahí es como si fuera a decir que era altamente probable que, pero él ahora se reafirma en que no es que más que altamente, no dice lo de probable, pero se sobreentiende. like I think it's inevitable No, pienso que es inevitable that you will act upon it at some point que vayas a actuar en algún momento in your future. en tu futuro en base a ella. Now, surely that's worse Y ciertamente eso es peor than actually noticing that it's there que notar efectivamente que está ahí and feeling it. y sentirla. Now, again, the problem is Entonces, de nuevo, el problema es, these emotions that we judge, estas emociones que juzgamos we have a linkage to las tenemos enlazadas our worth. a nuestra valía, este worth, que va a pintar aquí ahora. So we go, okay, the fact that I've got hatred in me Así que seguimos por estos derroteros, decimos, vale, ok, el hecho de que tenga odio en mí means that I am a bad person. significa que soy una mala persona. No, it doesn't. Pues no significa eso. You as a person from God's perspective Desde la perspectiva de Dios, tú como persona were created fuiste creado perfecto. perfect. So from God's perspective, Pero fijaros, no es perfecto en el amor, porque aún tenemos que desarrollarnos. O sea, el alma es pura, con un potencial perfecto. Es muy paradójico, porque aunque no esté desarrollada en el amor, sin embargo, esas almas, lo que nos cuenta Jesús, y no está solo en estos materiales, pero apariencias brillan mucho. Lo que es esas personas nuevas, encarnadas, que todos somos la primera encarnación, menos estas 7 parejas, vamos, de las que estamos viendo en esta segunda venida, pero todos somos, es como que el cuerpo espíritu es muy brillante, pese a que no está desarrollado, sin embargo es puro, en un sentido de una creación perfecta, pero que ahora está destinada a ella misma desarrollarse y a ser posible, pues, o sea, siempre se va a desarrollar al final en el amor. Lo que pasa es que cayendo en una tierra así, en una tierra caída, llena de miedos, siempre empezamos a absorber estos miedos, juicios a la vida, al alma, a las emociones de parte del entorno. Entonces, eso nos va oscureciendo, pero ya vimos que era uno de los motivos por los que los espíritus creen en la reencarnación, es que no ven literalmente los cuerpos porque son mucho más brillantes. Los cuerpos de los bebitos o de los cuerpo espíritu de los fetos o lo que sea, no lo ven, aunque está ahí en teoría. Y ellos son muy oscuros o bastante oscuros o como nosotros de oscuros o poquito menos oscuros, esos espíritus sí se pegan ahí creyendo que ese cuerpo físico está sin alma. Ellos ni siquiera entienden que el cuerpo espíritu tampoco es el alma, sino que hay esa tercera parte que es la única real, por así decir, porque es la que ha creado Dios directamente. having hatred in you Entonces, el hecho de tener odio en ti is not so much the problem because it no es tanto el problema, can be released. It's porque puede ser liberado. just mud that's stuck on you. Es solo como barro, fango que se ha quedado bloqueado ahí, lodo, And you can always have a wash. y siempre puedes limpiar. But many of you choose to not have a wash Pero muchos elegís no limpiar eso. and wash the mud off. O sea, no elegís quitar el barro limpiándolo. And instead you say, now this mud En vez de eso decís entonces, este barro is who I am. es quien yo soy. It helps you identify, you even oftentimes
os ayuda a identificar, te ayuda a identificar, y es como si se interrumpiera ahí. Incluso a veces, identify a menudo, muchas veces, yourself with that mud. os identificáis a vosotros mismos con ese barro. So people even become proud of the fact that they O sea, la gente incluso se vuelve orgullosa del hecho hate somebody. de odiar a alguien, de que odien a alguien. Now they've reinforced their identity as a part Y entonces ahora habrán reforzado así su identidad, of that hatred is now a part of their identity en el sentido de con ese odio, ¿no? O sea, even. en el sentido de que ese odio ahora es parte de su identidad. So giving up the hatred means giving up themselves is O sea, es como what they feel. que ellos sintieran que abandonar ese odio es abandonarse a sí mismos. And we've got to make sure we separate from who Tenemos que asegurar que separamos esto. we are, our worth, Separamos el quién somos, nuestra valía, who we are, our condition, nuestra condición, from the actual emotion being present within ourselves. que separamos eso de la emoción efectiva que está presente dentro de nosotros. This is one of your secrets to Y este es uno de vuestros secretos addressing emotion. a la hora de abordar emoción. If you can see that every emotion you have Porque si podéis ver, entender que cada emoción que tengáis inside of yourself got dentro de vosotros there through some choice, either yours llegó ahí debido a medias, o sea, por medio de alguna elección, many times ya yours, sea una vuestra, or que muchas veces es una elección vuestra, someone else's, o bien elección de alguna otra persona, it got there, entró ahí and since it got there, and y desde que está ahí, before it wasn't there, it y tener en cuenta, en ese momento estaba ahí y desde ese momento está ahí, pero antes no estaba. can also leave there. Y entonces, por eso mismo, también puede salir, It can also be released from there. también puede ser liberada de ahí. If you understand that particular basic truth, Si entendéis esa verdad básica en particular, then you can see that having an emotion doesn't entonces podéis ver que tener una emoción mean you're a bad person. no implica que seas una mala persona, It just means it's what you choose to do with that emotion sino que es qué eliges hacer con esa emoción that will cause you to become a more sinful person or not. lo que te hará convertirte en una persona más pecaminosa o no. Right? Now, you could choose to feel it and release it, Ahora bien, podrías elegir sentirla y liberarla. and God would be overjoyed if that's what you chose to do. Y Dios estaría súper alegre de que eso es lo que elijas. Or you can choose to suppress it O bien puedes elegir reprimirla and judge it y juzgarla. or agree with it O estar en acuerdo con ella and keep it. y mantenerla ahí. And that is going to be detrimental to your future life. Y eso va a ir en detrimento de tu vida futura. Right? You can make one or other of those two choices. El hacer una de esas dos elecciones. What I'm suggesting to you, O sea, Lorleen, every time you judge lo que yo te estoy sugiriendo, Lorlin, a es que hatred es cada vez que juzgas that's inside el odio que está dentro, of you, right? You're basically saying estás básicamente diciendo, that you're now forcing that hatred to y ahí es como si se interrumpe, ahora lo que estás haciendo es forzando remain within you. que ese odio permanezca dentro de ti. And as a result, you are now inevitably going to Y a resultas de ello, ahora vas a inevitablemente act upon that hatred at some actuar en base a ese odio point in your future. en tu futuro, en algún momento. Now, from God's perspective, that's worse than Ahora bien, desde la perspectiva de Dios, eso es peor having the hatred inside of you and then choosing to release it. que tener el odio dentro de ti y luego elegir liberarlo. Make sense? Yeah. Okay, second half. Entonces ahora dice, "Ven, ¿cuál es la segunda mitad de la pregunta?" I think you've answered it, but Bueno, ya creo que la has contestado, pero I was going to ask that if I have that hatred in me,
Lo que iba a preguntar es que si tengo ese odio en mí, trying to get away from it has caused the y el hecho de intentar apartarme de ello facade to be nice. me ha hecho que la fachada sea agradable. So if that is all facade, then Entonces, si todo eso es todo fachada, So you're now also worried ¿ves? Y entonces ahora le ayuda a Jesús y dice, ahora ves, estás también preocupada that some of the nice parts of you are de not que algunas de las partes agradables tuyas nice at all, and it's no all son para nada agradables just a facade y es solo simplemente todo una fachada to cover over the fact that you feel really bad. para cubrir el hecho de que te sientes realmente mal. yeah. Yeah. O sea, de que sientes que realmente sí, que ella se siente, como hemos visto, esta ligación que hacemos entre nuestra valía y la emoción que estamos guardando, la valía se queda contaminada. Entonces, nosotros creemos que somos malos en sí mismos, ¿no? En nosotros Yeah. mismos. And isn't worry fear? ¿Y acaso la preocupación no es miedo? And what do we do with fear? Is ¿Qué hacemos con el miedo? it real? ¿Es real? Is that necessarily going to be true? ¿Va eso necesariamente a ser cierto? You're just afraid of it being true, right? Tú simplemente tienes miedo de que eso sea cierto, ¿verdad? So De que todas las partes, lo que acaba de decir ella, no todas las partes agradables ahora solo sean una fachada. Fijaros, si solo son una fachada es como que ya la implicación es, entonces me quedo solo con el hecho, que también es falso, de que soy toda mala porque tengo esa emoción, lo cual es la creencia que se trata de destruir, ¿no? so you're Es un error que está generando miedos y vemos uno de estos miedos ahora mismo en marcha, precisamente. Vemos cómo los errores generan miedo tras miedo tras miedo, ¿no? Capaz que errores emocionales son creencias emocionales como esa, que provocan estos enlaces que hacemos, ¿no? Entre estados emocionales heridos en el fondo, pero es como todo lo que tenemos, todo lo que nos han enseñado a tener, a guardar para hacernos como las madres y los padres que condenaban todo el rato sus propias emociones, obligando a sentir ese estado a los niños y a tener ellos que liberar eso, pero no se les permite, como hemos visto muchas veces, y por lo tanto todos tenemos que ser igual de anti nosotros mismos, con estas ligazones entre la valía y emociones que vamos heredando. A veces no tienen correspondencia, como hemos visto en algunas veces que nos comenta Jesús, esas emociones a veces no se corresponden a hechos que hayan vivido las personas, sino que vienen transgeneracionales incluso. Entonces, you're allowed to feel your fear and still think it might be se te permite sentir tu miedo true, but still y aún así y todavía seguir pensando que podría ser cierto, pero go ahead with the action of feeling the emotion. You follow? aún así seguir adelante y And still think it might be true, but still go ahead with the action se te permite eso, of feeling the emotion. pero aunque se te permita eso y tú sigas en eso con ese miedo, seguir adelante con la acción de sentir You follow? la emoción. You're using that as an excuse to not O sea, tú estás usando eso como una excusa feel the hatred. para no sentir el odio. You're worried that if you feel the hatred, that O sea, te preocupa que si sientes el odio it's going to mean that you are actually a very hateful person and va a significar que eres en realidad una persona muy odiosa, muy llena de odio, you're a terrible person. And as que eres una terrible persona. I've just explained to you, Y como ya te acabo de explicar, the truth is your hatred la verdad es que tu odio is not connected with your worth, no está conectado con tu valía, but you have connected it with your worth. pero tú lo has hecho esa conexión. So you now believe that if you have hatred, that it also Entonces tú ahora crees que si tienes odio, means your worth is lower, eso también significa que tu valía es inferior right, from God's perspective, which desde la perspectiva de Dios, is not true. lo cual no es cierto. It's just an emotion you have that you need to Es solo una emoción que tienes release. y que necesitas liberar. And the other problem is that because you've made it a part of your worth Y lo otro, release. And the other problem is that
El otro problema because you've made it a part of your worth es que como lo has convertido en parte de tu valía, worth is a part of your true nature, y como resulta que tu valía forma parte de tu naturaleza auténtica, ¿verdad? and so you then now think it's a part of your true nature. Entonces ahora sientes que es parte de tu verdadera naturaleza, de tu naturaleza auténtica también, ese odio. Fijaros, porque la valía no se puede separar porque somos creaciones de Dios con una personalidad única, nuestra verdadera naturaleza compartida con el alma gemela, por cierto, y tenemos ahora inseparables la valía de la verdadera naturaleza, pero lo hemos manchado todo eso para hacernos a imagen de los adultos, ¿no? Lo cual es decir, a la vida, o si queréis, a Dios que creó la vida, aunque no lo queramos creer, la creó Dios, nos la dio Dios, no viene de los cuerpos. Entonces, es achacarle a la vida el hecho que nosotros estamos haciendo, es quitarnos la responsabilidad de seguir valorando el barro, digamos, y echarle a la culpa a Dios, en el fondo, porque ha creado una vida de perros, ¿no? Y la creencia falsa esa, la vida es una vida condenada al sacrificio, a la muerte, todas estas cosas que desde pequeños se nos implantan como semillas, más allá de las palabras de miedos profundos, etcétera, y luego son semillas efectivamente del mal y del pecado, que nos va a seguir degradando el alma si no desarrollamos el carácter, ¿no? I'm saying to you, no, have some Porque lo que te digo es que no. confidence and faith in God. Ten cierta confianza y fe en Dios. In God's goodness, that y en la bondad de Dios. God doesn't create anything that has hatred. De que Dios no crea nada que tenga odio en eso que crea. No tiene odio las creaciones de Dios. The hatred got in there through some other. El odio entró ahí means. Mediante algún otro medio. Right. So have confidence in that, and you go. O sea, ten confianza en eso y di. Okay, the hatred got in there. El odio entró ahí. Through some other means. A través de algún otro medio. That can be released through some. Y que puede ser liberado. Some other means. A través de algún otro medio también. And in the end, I can be without it. Y al final puedo estar sin él. And it's not who I am. Y no es quien yo soy. So your anger, your shame, your hatred, your tu enfado, tu vergüenza, tu odio, fear, tu miedo, terror, tu terror, and many of the other emotions we could list, none y muchas de las otras emociones que podamos hacer una lista de ellas, of them are who you are. Ninguna son quien vosotros sois. They are all emotions that either exist or do not exist within you. Son todas emociones que o bien existen o bien no existen dentro de vosotros. Fijaros, si nos atenemos a lo que lo estamos viendo, si Dios crea un alma pura, y eso es lo que somos, ni siquiera las emociones de amor, y ahora lo vamos a dibujar, son lo que nosotros somos, porque podemos tener más o menos desarrollada el alma para aceptar más amor, e irnos liberando de tener que aceptar, que bloquear dentro de nosotros y seguir viviendo en emociones negativas. Pero de cierto modo, si Dios no hizo al alma ya desarrollada en amor, sino que es ese potencial de esfera 6, de dimensión 6, entonces, fijaros, ¿no? O sea, vamos a ver esa paradoja un poco con él. Which is very, very different. Entonces, lo cual es muy, muy diferente, termina diciendo Jesús, o sea, el hecho de que simplemente emociones que o están o no están en ti, no son tú. With clarity, the more emotions you feel. You'll see that with clarity, the more emotions you feel. Y cuantas más y más emociones sintáis, vais a ver esto con claridad. Does that make sense? You will. It's like ¿Tiene sentido? More emotions you feel. Porque cuantas más sintáis and process, the more you realize that your emotions are not más os dais cuenta de que vuestras emociones who you are. No son quien vosotros sois. They are, feelings that come and go. Son sentimientos que vienen y se van. They pass through you. Pasan a través de ti. Right?
Now, some of them, if they're unloving and you Entonces, algunas de ellas, si son desamorosas allow them to pass through you, they y permites que pasen a través de ti, will pass through you. And if you receive some God's love, lo harán. they will never enter you again. Y si recibís amor de Dios, ya nunca van a volver a entrar en vosotros. Fijaros, esto es peliagudo porque en el camino del amor natural no tenemos por qué recibir amor de Dios y sin embargo la gente se sigue desarrollando en amor y en verdad. Entonces, ¿qué pasa con las emociones ahí cuando ellos ya no tienen dentro, tal como lo está expresando aquí Jesús de esta manera tan simple? No tienen dentro la emoción, no resuenan de cierto modo con lo que les venga de negativo y tampoco va a entrar de nuevo esa emoción en ellos. Lo que pasa es que sin el amor de Dios parece ser que es más difícil también el hecho de no atender a esa tentación y es todo muy por nuestra cuenta y no se está transformando el alma, que es lo que hace el amor de Dios al fin y al cabo, que no es solo que nos sanemos, como siempre ha existido la sanación, el amor y en verdad por la ley de compensación y nuestra ley del deseo, que tenemos lo que deseamos y al final no somos masoquistas y todos los espíritus terminan en la dimensión 6 si no reciben el amor de Dios, es el máximo al que pueden llegar y la única dimensión que existía, como los cielos antiguos, por así decir. Entonces, fijaros que aquí no se trata de esto, ahora no está tratando de esto, pero es muy curioso que nos paremos un momento, ¿no? Y lo vamos ahora a intentar ver más, ¿no? O sea, si son desamorosas y permites que pasen, will pass through you, and if you receive some God's love, y si recibes algo de amor de Dios, they will never enter you again. nunca volverán a entrar de nuevo But if you choose en ti. to do unloving actions, Pero si eliges hacer acciones desamorosas, then negative emotions will enter you again. The law of entonces las emociones negativas entrarán de nuevo en ti. compensation demands it. La ley de compensación exige eso. Right? And this is why it's very important later we discuss the laws. Eso es por lo que es muy importante, pero ya más adelante conversaremos sobre las leyes See what kind of relationship they have with our emotions. y vemos qué tipo de relación tienen con nuestras emociones. Bueno, ya han discutido antes de este año, durante varios años, estas leyes básicas. Lo que pasa es que a finales de este año, recordemos, pues se dio ese grupo también sobre los principios de Dios, del cual hemos visto algunas cosas. Entonces, All right, well, it's time to finish off there, I feel. pues aquí lo acaba esta sesión de preguntas y respuestas, que es prácticamente, la hemos visto casi todo. Y es muy breve. Y fijaros que teníamos ese punto en donde él pintaba a esa persona donde le termina entrando el odio. Vamos a volver. A donde nos decía literalmente aquello. Projected at somebody. So the poor person now O sea, proyecta a esa persona el odio. is hated, feels hatred from you. Es odiada, se siente odiada de ti, If they're open to de tu parte. feeling the emotion, they'll absorb that. Entonces, y si están abiertas a sentir la emoción, absorberán eso. Vamos a dibujar entonces qué puede significar eso, ¿no? Porque, o sea, si nosotros somos el alma, que siempre la dibujaba Jesús y la dibujamos ahora como una mitad, media gota, una mitad de alma. Si nosotros estamos con una herida, el hecho de que queramos proyectar odio es una señal para el mundo, este es el odio, es una señal para el mundo de que estamos heridos. O sea, porque en realidad toda violencia es miedo, entre comillas, proyectado. Y el miedo son bloqueos, al fin y al cabo. Es que nos hemos sentido en desamor y seguimos practicando falta de amor hacia nosotros mismos, etc. Estamos en un estado de este bloqueo de la energía a nivel emocional en el alma, que son emociones, deseos. Y
Y entonces estamos viendo que nos acaba de decir que todas las emociones, ninguna, ahí no he dicho que las de amor sí éramos nosotros, no ha dicho eso tampoco. Ha dicho todas las emociones vienen y se van. Pero claro, cuando nosotros estamos aquí con rutas bloqueadas, ahí hay cosas que nos van cargando y cargando y nosotros entonces nos volvemos bombas de proyección, de irradiación y continua además, estas irradiaciones. Entonces, fijaros, este odio nos acaba de decir que la otra persona... Uy, qué feo ha salido esto. Vamos a ver. Igual de fea. Vale, ya estoy. Vamos a pintar otra mitad también así. Y hoy estamos dislésicos del otro lado. En la otra persona, las palabras textuales es si tiene el odio dentro, es decir, si tiene un bloqueo que podríamos decir que es de resonancia, a la hora de que en este campo sustancial de las almas, que recordemos que es una sustancia diferente, porque aquí tenemos el cuerpo espíritu y aquí el cuerpo físico unidos por el cordón entre sí, un cordón y luego otro cordón que une al alma energético, por así llamar. En este campo es una diferente sustancia, la de las almas, que estamos comprobando, ¿no? Estas cosas de que realmente sería la creación más grande de Dios. Aquí tenemos el otro cuerpo físico y espiritual, aquí el cordón. Dos cuerpos, uno y dos, que todos tenemos, y el cordón que une al espiritual. Entonces, todo lo que se produce aquí a nivel causal se ve traducido en cosas que hacemos luego o que dejamos de hacer con los cuerpos. Estas cosas de bloqueos nos predisponen a aceptar y se corta el flujo de esta emoción. Y es como, quizás al cortar este flujo, es como que se producen flujos menores o distorsionados de emoción. O sea, quizá no es tanto, también podemos plantear esta hipótesis, ¿no? No es tanto como que retengamos la emoción que la otra persona está proyectando energía y movimiento en base a cómo está y que es negativa. Y nosotros, debido a este estado, la tenemos que aceptar si no vamos a sentir. Es inevitable que la aceptemos si queremos seguir en resistencia a nuestra emoción interna, que tenemos muchos motivos, muchas creencias falsas ya condenadas ahí dentro en nosotros que nos hacen estar ahí, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Jesús es, si la persona tiene esa emoción, vamos a volverlo a escuchar, fijaros. Si estamos abiertos a sentirlas, is hated, feels hatred from you, if they're open to feeling the emotion, entonces se siente odiada por ti y si está abierta la persona a sentir la emoción, they'll absorb that. entonces la absorberá. When the choice could have been, entonces elegimos esto y claro, con el problema es que cuando estas almas son niños, están aprendiendo sí o sí y no pueden aquí ejercer el libre albedrío. Están aprendiendo a ejercer el libre albedrío, no lo pueden ejercer finamente, como luego de adultos, y así podemos aprender. Finamente me refiero a como el libre albedrío pertenece a este ámbito causal, porque es el alma tiene ese don, ese regalo de Dios, que es esa cosa del libre albedrío, la libertad, pero a nivel de las emociones es finamente, ¿no? Actuar, porque nosotros no tenemos un discurso de la libertad que se basa primero en actuar con el cuerpo físico, ¿no? La libertad no se define con que somos capaces de movernos más. No, somos capaces de elegir qué hacemos con nuestro estado emocional de maneras más profundas, mejores, vamos, más a lo que pertenece al alma en sí. Es el ejercicio pleno del libre albedrío, digamos. Es actuar sobre el nivel causal, ¿no? Entonces, podríamos hacer todo este tipo de pensamientos que en el fondo son complementarios, ¿no? O sea que, porque cuando le han preguntado a veces a Jesús si el miedo realmente es una sustancia en el alma,
Jesús ha dicho literalmente que sí, literalmente, ¿eh? Y creo que esto, bueno, lo he escuchado en los últimos encuentros, si recuerdo bien. Esto es lo que viene diciendo en una de estos muchos que hemos visto en el 2024, y realmente el miedo es como si fuera también una sustancia, es una emoción, una energía de movimiento, porque podemos hacer mucho discurso metafísico con que en el miedo solo es falta de amor, y efectivamente entra en nosotros y se produce en nosotros con estos bloqueos, etcétera, de la energía, con relación a faltas de amor, efectivamente, carencias de amor en el exterior, la madre que le retira el amor, y vemos el caso que tanto comenta Jesús, y entonces como lo retira al golpe y con muchos gritos al lado de ti, que tienes una araña de 2 palmos de tamaño en tu mano, que no te cabe en la mano la araña o la serpiente o lo que sea, entonces de repente esa retirada, que es un estado de bloqueo que vamos a asociar con la pobre araña o la pobre serpiente, etcétera, ¿no? Que eso es lo que vimos también. Entonces, que por eso, o sea, esto nos ha solucionado tantas cosas y es tan bonito y tan claro, ¿no? Porque además nos hemos podido librar, y también hemos podido librar a espíritus del amor natural, que con más o menos buenas intenciones pues nos controlan con metafísicas, ¿no? Con el curso de milagros y las secuelas del curso, que no hablan del arrepentimiento, que es tan importante, ¿no? El arrepentimiento, pues las secuelas del curso de milagros no hablan de ello, ¿no? Y esos son pues como de entre los mejorcitos materiales que existen, espirituales, que muchos hayamos visto, ¿no? Las secuelas del curso, como pueden ser el curso de amor o lo de Hayem, lo de la vía al corazón, etcétera, que yo lamentablemente divulgué en alguna medida, ¿no? Pero vemos aquí lo simple que es este camino de Jesús, de tener a Dios primero, aunque en estas disquisiciones, fijaros, aunque Jesús siempre intenta meter porque le sale del alma, y hemos visto lo del amor de Dios, como entraba ahí, Jesús siempre lo va a meter, pero en estas disquisiciones nos podemos perder un poco de lo que es el camino del amor divino, por así decirlo, perdernos, ¿no? Si nos enfocamos demasiado en lo menos importante, porque fijaros que él ha dicho, en un momento dado, ha estado hablando, ¿verdad?, de que en ese momento que tiene una emoción, en ese momento, en nuestro camino, que no es el otro camino del amor natural que hemos esbozado hace un momento muy brevemente también, cuando en el vídeo hemos comentado lo que hemos comentado, ¿veis? Cuando ha hablado de Dios. Pero lo que él ha planteado es en el camino rápido, es que si nosotros aún tenemos este bloqueíto aquí en el alma, y si tenemos una ocasión, que es un regalo en el fondo de las leyes naturales de Dios, las leyes de Dios, la ley de atracción, etcétera, es un regalo para que nosotros nos quitemos ese dolor, porque si algo nos duele emocionalmente, o sea, en el alma, es que lo tenemos, por mucho que quieran matarnos, aunque nos torturen, si nos duele como un sufrimiento álmico, como un dolor, es porque aún tenemos un dolor. Entonces, si nosotros en ese mismo momento abrimos nuestro corazón a Dios para que nos ayude con la causa de lo que ha podido atraer en nosotros dentro, lo que ha atraído ese evento, nos va a ayudar directamente a eliminar la causa. No es magia, sino que es una ley superior, porque el amor de Dios es diferente, es infinito, Dios, entonces tiene un amor diferente y transforma además el alma. No solo nos sanamos, sino que se transforma. Porque lo que pasaría, a lo mejor lo podemos pintar alternativamente, en la ley de compensación normal, si no recurrimos a Dios y un evento externo nos hace aquí plantearnos una emoción o sea, nos llega desde un evento externo una emoción de odio y estamos aún abiertos a sentirla y por lo tanto a absorberla, si nosotros estamos sin echar mano del amor de Dios, vamos a tener que sentir la causa, igual que en el caso con el amor de Dios, pero lo vamos a tener que sentir más por nuestra cuenta, ¿vale? Vamos a estar solos ahí dentro, porque es que ahí dentro en el alma solo puede entrar Dios, por así decir, porque Dios creó esa alma. Y luego, cuando estemos muy, muy evolucionados, nos descubrimos a nosotros mismos y a nuestra alma gemela, es como si también nuestra alma gemela
pudiera entrar, entre comillas, ¿no? Pero ahí está este caso de la ley de compensación solo, actuando solo, que es una ley inferior a la del amor divino que hemos intentado dibujar aquí arriba, pues con la ley de compensación, pues imaginémonos, ¿no? Vosotros mismos planteándolo a Dios podéis sentir la verdad de Dios sobre esto, ¿no? Simplemente lo estamos planteando porque Dios siempre nos puede dar verdad sobre cualquier cosa que planteemos de corazón, de verdad, en nuestra alma, que deseemos saber sinceramente, y si lo planteamos hacia Dios, Dios nos lo va a decir con sentimientos, eso sí, porque no con palabras. Son palabras, solo son espíritus y ya. Entonces, aquí, este dolor, en la ley de compensación sabemos que los espíritus también progresan, por supuesto, sin el amor de Dios, sin echar mano a esta compañía, por así decir, de Dios dentro de nosotros, que pueda eliminar las causas como con más fortaleza, con más directo, más rápido, pero sin saltarnos la responsabilidad, fijaros. Entonces, lo que pasa con la ley de compensación es que parece que nosotros requerimos, porque nosotros así lo elegimos, mucha más dependencia propia de nuestra propia responsabilidad, pero sin Dios. O sea, nuestra responsabilidad, que está muy bien, hacernos responsables de esto. Entonces, el espíritu que está aquí, ahora estamos planteando que ya es un espíritu, no tiene cuerpo físico, solo ponemos un cuerpo, pues el espíritu que tiene esto y que viene un ataque, no sé qué, pues a lo mejor se retira por ahí a meditar, ¿no? a su lugar en la sexta dimensión. No, en la sexta ya no, porque ahí no tiene heridas que atraigan esto, pero y ahí no hay gente además que ataque. Entonces, en la segunda dimensión, el espíritu pues se va a sus templos en la segunda dimensión, que parece que hay muchos más que aquí, de lo que sea, ¿no? De cualquier camino o religión, hablar de Dios o no sé qué, mira, no sé cuántos. Y esto, fijaros, es un acto, ¿no? Físico, con la nueva fisicidad del mundo espiritual, pero que nuevamente es huir del alma, ¿no? O sea, Dios es muy directo e inmediato. Aquí, en este otro lado que estamos viendo, nosotros le podemos hablar directamente a Dios, aquí en esta parte de arriba que hemos pintado, con el camino del amor divino. Ahí estamos nosotros. Y queremos estar cada vez más, en teoría. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es hablar con Dios directamente y no echamos primero mano de ninguna cosa mental o corporal mental, porque todas las cosas que hacemos con esta alma, en el fondo, tienden a privilegiar antes la mente del cuerpo espíritu aquí, y por lo tanto esa mente le va a llevar al cuerpo espíritu a desear X cosas antes que simplemente quedarse sintiendo y además con Dios, que eso es toda la diferencia, ¿no? Que parece muy poca cosa, pero es que Dios es infinito. Dios ha creado el alma, mejor que Dios, para ayudarnos a sentir cómo es eso de la responsabilidad liberada de la culpa. O sea, claro que todos tenemos culpa por lo que hemos hecho, pero no es esa culpa falsamente entendida, ¿no? Es responsabilidad, y que Dios tiene la perspectiva global sobre cada cosa que hacemos y que hemos hecho. Tiene la perspectiva a flor de su alma infinita para hacérnosla sentir. Sentirla. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sentir cómo se sintieron, y lo podemos sentir ya y lo deberíamos querer sentir ya, cómo se sintieron todas las personas que hemos afectado para ser como Dios. Es decir, esto es literal. O sea, no somos dioses, ni vamos a ser infinitos como Dios, pero sí podemos ser como Dios en todas sus opiniones. Y eso es lo que se llama, lo que Jesús llama en unidad con Dios. Y que es el famoso estado, ¿no? Que le habría hecho solamente posible materialmente, físicamente Jesús en el primer siglo. Por ahora no habría nadie más, ¿no? Claro, él en ese estado, lo que vemos con esta ley de compensación, aquí abajo que la hemos borrado, es que el alma va creciendo y crece. Realmente el alma parece ser que crece en amor y en verdad, y es una cosa que crece efectivamente. O sea que entonces le va a caber, cuando le pase una expresión amorosa, y por ejemplo, si está en la sexta dimensión, aún tiene algún errorcillo, algún bloqueíto, pero no lo vamos a pintar. Bloqueíto con Dios, porque tiene miedo a Dios.
Pero pongamos que está limpia, pongamos que esta va a ser nuestra alma limpia, por ejemplo, en la 8ª dimensión. Está ya como estaba Jesús en los últimos años de su vida, que estaba en la 8ª, 9ª y 10ª, según nos contó. Fue pasando incluso más allá de la 8ª. Bueno, este espíritu, si está limpio en la 6ª, digamos que le va a atravesar todo lo... hemos dicho, bueno, en la 5ª, pongamos en la 5ª, no, en la 6ª, le va a atravesar todo. Y todo, bueno, es que allí todo es, aunque es sin Dios, sin el amor, no es necesario el amor de Dios, ahí todo, a partir de ahí, fijaros, lo que nos dice Jesús es que el alma ya no crece, no progresa en la 6ª. Entonces, a partir de ahí, todo ese amor que a nosotros, sin embargo, por ejemplo, si aquí estamos en la 5ª, tenemos algún bloqueito aún, pues el amor, cuando aprendemos a aceptarlo, ahora ese amor no pasa por este bloqueo, lo que hace es atraviesa el alma y el alma crece, por así decir. O sea, nos vamos engrandeciendo porque nos volvemos más armónicos con el amor. En este caso no necesitamos a Dios, lo podemos llamar amor universal y amor cósmico, y entonces, o muchos espíritus lo llaman de 1000 maneras, ¿no? Y entonces, qué bien, y entonces son más morales, son más éticos y son más creativos. Entonces es como que el alma crece, crece, crece y es capaz entonces, porque como el amor es una emoción de buena, o sea, de buenas para el alma, hace bien, entonces es retroalimentadora de sí, o sea, de sí misma de alguna manera. Es como que cuando la recibimos o la damos, nosotros somos más capaces de más. Sin embargo, con lo contrario, con las emociones del miedo y demás, que son todas ellas lo contrario, nos van arreguñando el alma y llenándola reforzando los bloqueos que hacen que la energía no pase, ¿no? Y, o sea, que bloquean en general el flujo. Entonces, ¿qué es ese bloqueo que hace que nos quedemos las emociones malas, pero que como está bloqueada, la emoción buena del amor tampoco la solemos o no desarrollamos la voluntad, la condición álmica, para querer que nos traspase y que por eso mismo, gracias a que nos traspasa y la expresamos, porque ser humildes con ella es permitirla completamente la emoción y ser desde ahí, expresarla con nuestro cuerpo espíritu, si ya no tenemos el físico, y con el cuerpo físico y el cuerpo espíritu. Entonces vamos nosotros, vamos creciendo así. Si estamos todos arreguñados ahí, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, tener mucha fe en el universo, si no queremos creer en Dios, pero pues en Dios mejor, que ha creado unas leyes que hacen que todos sean regalos en este sentido que estamos viendo. Y entonces podemos tener fe en eso, en que lo que pasa es que el camino sin Dios, como hemos pintado aquí, pues tenía esa dificultad que parece ser que con esto podemos intuirla un poco, ¿no? Pero fijaros, aquí hemos pintado esta alma ya limpia. Entonces, claro, aquí, cuando está en la dimensión 8, además, Dios le está dando todo el rato amor. Aquí ya se ha transformado, tendríamos que pintar un ser gigante, un alma gigantesca en su propia dimensión de las almas. Parece ser que literalmente también le hemos visto decir Jesús lo que voy a decir ahora, ¿no? Que realmente las almas es como si fueran muy grandes cuando crecen en amor, sobre todo en la 8ª, a partir de la 8ª todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí ya ha sido transformada por Dios en eso, y entonces todas las emociones que vengan, que son negativas, no tienen ninguno de estos rayajitos para resonar con ellos o para quedarse bloqueadas ahí. Entonces, todo eso es como si no existiera para el alma. O sea, simplemente las pasa por ellas si es que tienen que pasar o si es que pueden pasar. A lo mejor es que ni siquiera pueden pasar, ¿no? Es como que el alma desarrollara una barrera natural, no una de esas barreras que en los caminos del amor natural, con espíritus, pues que si los Babaji y todos esos que a lo mejor ya se han pasado al camino del amor divino, Babaji y todos estos son especialistas seguramente en montar muchos
tejemanejes con los cuerpos espirituales nuestros y de ellos, y muchas cosas energéticas. También en los caminos dicen una barrera crística y no sé qué, y no sé cuántos. No, todo esto tiene que ser orgánico, ¿no? Que crezca por el mismo hecho de cómo hizo Dios las almas, ¿no? Y bueno, entonces eso, el alma está aquí ya en esa dimensión, aunque puede estar en la tierra. Recordemos que dimensión no quiere decir que no esté en la tierra, sino que es la condición del alma. Y entonces está, como vemos, limpia, esta alma está limpia, y las emociones positivas están diseñadas por Dios simplemente para que alegren al alma. Por lo tanto, esta alma va a seguir progresando. Entonces ya está transformada del todo, pero luego hay otro tipo de crecimiento. O sea, se hace más grande todavía. En las dimensiones en unidad con Dios, a partir de la 8, se sigue haciendo más grande de alguna manera. Entonces, las emociones positivas ahí van a hacerle eso. Pero si da la casualidad que el alma visita una dimensión inferior o aún no ha salido, como le pasó a Jesús en el primer siglo, estando en esta dimensión incluso 10, no ha salido de la tierra, pues va a verse confrontada, aunque a ella ya no le confronta para nada, con muchas emociones y proyecciones de alrededor, pero no le van a conseguir hacer nada, por lo que estamos viendo, porque ya está limpia en sí misma. O sea, está la responsabilidad. Para entenderla es esto, literalmente, es tan objetivo, sustancioso, sustancial, técnico, como lo que estamos viendo aquí. Esto es el tema de la responsabilidad, el alma, es así de simple, ¿no? Entonces vamos a ver que estamos, sí, seguimos bien. Y ahora vamos a ver lo que os decía de ese parrafito, que fijaros, es este que tenemos en pantalla del esquema, y está en unas notas al final del esquema de afrontar mi fe a la emoción. Es el esquema que correspondería a la sesión de preguntas y respuestas, que también tiene un esquema donde han resumido un poco las respuestas. Pero este es el esquema teórico, entre comillas, de la teoría de la sesión, por así decir, y que esto que comenta aquí ya es repetido de otras veces, porque en el esquema se van repitiendo las cosas importantes, pero es como que acaba con esto último, que son unas notas al final. Y vemos que está en modo negativo, es decir, la creencia de que las emociones son el problema. Esa es la creencia que hemos visto, que es el protagonista de la pregunta que hemos visto hoy. Fijaros, estas son las frases que aparecen en el esquema. Esta primera creencia que vemos aquí, esto es falso. O sea, las emociones no son el problema y lo hemos visto desplegado en la pregunta. Entonces, estos serían como instancias de la creencia falsa. ¿Vale? Entonces, yo me digo falsamente, esto es falso. Vamos a poner aquí el problema, me digo, no es el trato que me dan los demás. Claro que el problema siempre es un problema de trato. Y también es un problema de trato que me doy a mí misma. Por ejemplo, la mujer, Lorlin, Lorlin creo que se escribe así, un nombre muy curioso, como Laura, pero sí acabado en Lin. Bueno, el trato que se da a ella a sí misma cuando se pone la excusa, tú te estás dando de nuevo, estás creando una emoción de miedo. Ay, tengo miedo ahora, y esto lo hacemos todos, todo el rato. Tengo miedo ahora de que todo lo que me he hecho en la fachada no vaya a ser auténtico y yo sea una mierda. Fijaros, otra emoción para justificar la fachada, que era básicamente la resistencia. La fachada, y que es lo que más nos hace daño, porque el dolor en sí, el hecho cuando lo pasemos va a ser liberador, el dolor de infancia, etc. Y el terror, cuando incluso sintamos el terror abandonándonos a él, es liberador, aunque no lo parezca. Todo el daño que nos lo hacemos porque estamos en la resistencia a ello. Entonces, fijaros, esta mujer, igual que todos nosotros, nos ponemos estas excusas, pero el problema con ellas
es que ni siquiera queremos reconocerlas. Y estas solo podemos reconocerlas nosotros y ni siquiera las reconocemos intelectualmente. Y eso es solo el primer paso, porque tenemos que sentirlas. Entonces, por eso Jesús le ha invitado a, puedes sentir perfectamente el miedo, o sea, vale, siente el miedo, por eso Jesús le ha dicho, venga, tú tienes que sentir, o sea, como, no, lo ha dicho todo muy rápido porque no se trataba de recordar ahí todo, porque además esto va a ser la materia del siguiente grupo, básicamente, en mayo-junio. Entonces, Jesús le ha dicho en esa frase, oye, sí, sientes ese miedo, pero aún así, siente la emoción también, que hay ¿por qué no sientes la emoción también? O sea, siente el miedo. O sea, de hecho, es que una vez que nosotros inventamos estas excusas, nos estamos inventando capas que también vamos a tener que sentir. Si nos quedamos mucho en ellas, van a reforzar la barrera del terror contra el dolor de la infancia y contra cualquier otro miedo. Y que suma todos los miedos que tenemos al dolor que hemos creado en los demás, a la verdad. Miedos a la verdad de lo que hemos hecho sentir a nosotros mismos, que nos hemos hecho mucho daño, ¿no? Y a los demás, mucho más. Entonces, y a la naturaleza. Entonces, el problema sí es el trato que me dan los demás y también el trato que me doy a mí misma con esa fachada, esas cosas, y el trato que doy a la naturaleza. Ese es el problema. Es decir, el problema es el pecado, que luego ya va a hacer, esto lo comenta literalmente ya en el 2016 y siempre ha aparecido el concepto muy bien definido, cada vez mejor definido, simplemente es las cosas en desarmonía con el amor, vamos. Entonces, diciéndolo muy rápido, todo eso nos degrada el alma y entonces el problema siempre, el principal problema del mundo, como luego ya en el curso, por así decir, en el grupo del 2019, que hemos visto también algunos audios hace poco, muy interesantes, de esa parte de los cursos de Jesús y María, pues ahí ya Jesús comenta, vale, pues el pecado es el principal problema del mundo. Ya está, porque la causa de todo en nuestras vidas es el alma. Y la tierra es una suma de almas, en el fondo, pues las almas son todas superpoderosas, igual de poderosas en potencia, y cada una es única. Entonces, este es así de simple. Entonces, nosotros creemos que el problema son las emociones. Entonces, aquí vamos a esas varias instancias, ¿no? Mi respuesta emocional es el problema. No, tú tienes que tener tu respuesta. Otra cosa es lo que hagas con esa emoción, esa respuesta. Tu respuesta, el problema va a ser si respondes físicamente o mentalmente, por ejemplo, juzgando la emoción. Pero la respuesta emocional no es el problema, es decir, las emociones no son el problema. ¿Vale? Entonces, otra instancia. Aquí nuevamente el problema no es la falta de verdad. Esto es la creencia falsa. El problema sí es la falta de verdad. El problema no son los sentimientos que tengo al respecto de una falta de verdad. El problema nunca son las emociones. El problema es que, por ejemplo, en el caso que hemos visto, también que me quiero seguir poniendo excusas en vez de sentir lo que hay debajo de la fachada, debajo de mi resistencia. Me quiero seguir poniendo excusas. Es decir, el problema es la falta de verdad. Porque la excusa es una emoción de autoengaño. Al fin y al cabo, este miedo que creamos desde ahí va a ser eso. Otra instancia que vamos a ver que el problema sí es la falta de amor, lógicamente. Esa persona que me echa la rabia, no, si no lo hiciera, y en vez de eso fuera una persona sensible a su condición y a la mía y me dijera, mira, ahora veo que tengo esta emoción y yo te iba a proyectar la rabia y si te la iba a proyectar es que tú estás abierta a lo mejor a ella, míralo a ver si estás abierta. Pero yo me voy a mi rincón a sentirla, a ver si me facilito entrar con ello a lo que hay debajo, a más miedos y penas que no tienen nada que ver contigo ni conmigo en el fondo tampoco, porque ya hemos visto, no son yo las emociones, pero tampoco son el problema. O sea, el problema no son mis sentimientos sobre la falta de amor de los demás ni sobre la falta de amor mía conmigo mismo, etc. La carencia de amor que tengan los demás hacia mí, eso no es el problema. Tengo que echar primero mirada sobre mí mismo para ver
precisamente que el problema no son mis sentimientos, sino que gracias a lo que estoy viviendo podemos desalojar lo malo y hacer fluir lo bueno para que el alma se engrandezca y se limpie si aceptamos, claro, las verdades que tenemos que aceptar, absorbiendo todo lo que hay en torno emocionalmente, todo lo que hay en torno emocionalmente hablando a la verdad y al amor posible, ¿no? Entonces, otra instancia es, bueno, ahora en otro tipo de afirmación autoengañosa es como, vale, si ahora voy y simplemente lo que hago es negar mis sentimientos sobre cualquier situación, vale, entonces todo va a mejorar. Una actitud que parece un poco bastante definir la fachada, ¿no? O bien, otro engaño, ¿no? Si mi cuerpo y mi mente hacen lo correcto, entre comillas, porque ya vemos, lo correcto para el mundo muchas veces es lo que nos sigue degradando a todos, bueno, la mayoría de veces. Por ejemplo, evitar el disgusto a los demás. No quiero que mi madre o mi padre o quien sea, como le pasó a mi madre, por ejemplo, no quiero que se entere su madre, o sea, mi abuela, de que iba a hacer un aborto. Y entonces se pasó desde poco después de tenerme a mí con ese secreto y hasta la tumba, aunque ahora lo estará escuchando mi abuela, porque ella ha muerto en el 2019, pero digamos, yo todos los días prácticamente hablo sobre ello en voz alta, ¿no? Aunque tengo miedo de hacerlo más y más hacia Dios, pero intento a veces que sea de nuevo hacia Dios. De nuevo digo porque todos tenemos rachas, ¿no? Y cosas, pero... Entonces, fijaros, hablo sobre lo que me toca en ese aspecto y simplemente en plan, pues para comentarlo todo, ya que una parte de la vergüenza que hay de ser uno mismo, pues es la que hemos heredado a nivel muy profundo, vergüenza del yo real, de lo que tenemos realmente en el alma, pero que no es nosotros, como hemos visto. Entonces, claro, yo, por ejemplo, y todos nosotros hemos mamado mucha identificación de esa valía propia que tenemos con la vergüenza. Entonces creemos que somos vergüenza y le ponemos una fachada de años y años. Entonces hay que evitar el disgusto de los demás, que ya todo mejorará. Este pensamiento ilusorio, esperanzado, lleva las vidas literalmente a mucha oscuridad. Pues es que luego es en el mundo espiritual normalmente cuando nos damos cuenta de ello, porque ahí ya no vemos con los ojos físicos, tenemos que ir a la tierra como locos con nuestras adicciones y todo lo que hemos visto con Jesús, que tanto nos ha aclarado, ¿no? Entonces, para terminar en estas frases nos dice otra mentira: mis sentimientos no importan. Claro que importan. Pero no son un problema, son algo a sentir. Pero ¿veis? Por eso la pregunta es tan ilustrativa, porque Lorlin ha empezado diciendo, oye, cuantifícame esto, que quiero control. ¿Cuánto de odio? ¿Cómo de mala es el odio? ¿Y cuánto? Es la peor, ¿no? Es que mala es, no sé qué, juzgar. Importan mucho, pero no porque sean lo que tú eres o que no son lo que nosotros somos, sino precisamente porque no son el problema. Y lo que sí se interpone en nuestro camino para ser felices es que no desarrollamos la voluntad de amar y de quitarnos el yo desamoroso realmente, aceptando la fachada y luego disolviéndola. Entonces, fijaros, esta falsedad es: mis sentimientos no importan, son un problema que se interpone en mi caminar para ser feliz, en mi camino hacia ser feliz, y que quiero complacer a los demás y evitar el rechazo. Pura fachada normalmente esto, de lo que está hecha lo que mal llamamos civilización, que por eso tiene los días contados, ¿no? O sea, mientras desarrollamos muchas tecnologías y todo eso, pues seguimos matando, por ejemplo, a millones, más de 100 millones de almas por los abortos, etcétera, y de hambre y guerras, todo lo que queramos, ¿no? Y luego ya lo que hacemos a la naturaleza y todo eso. Pero todo eso, fijaros, para Dios es un alma recién concebida en el útero, cuando ya son solo 2 o 3 células, ya está el alma dando la vida, se supone, estamos comprobándolo, es el dato básico que nos da Jesús. Pues esa alma es igual absolutamente de valiosa que nosotros, para Dios, en la perspectiva de Dios.
Claro que nosotros no, como nos identificamos con el cuerpo, pues esa identificación, que en el fondo es violencia, porque está proyectando miedo, esa identificación se la lanzamos a Tokiski, a todo el mundo. Y esto lo llamamos civilización. Y ahora es peligrosísimo, porque con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, imaginar, y las armas, posibilidades, ¿no? Pero ese no es el tema. Así que con esto hemos terminado. Sí, ya